Espíritu Santo, sé tú hablando en esta tarde al corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Te voy a pedir que me acompañes a la tercera epístola de Juan, capítulo 1, versículos 2 al 4. El mensaje de esta mañana tiene por título Caminando en la verdad. Tercera epístola de Juan, en el capítulo 1, versículos 2 al 4, dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Así que yo puedo compartir ese gozo con el apóstol Juan cuando yo puedo ver a cada uno de ustedes caminando en la verdad. Quisiera que fuera el 100%, pero todos estamos, yo creo que en el proceso de avanzar, de crecer, de entender esos principios y de poder ser prosperados en todas las cosas. Cuando el apóstol Juan está diciendo que él desea que tú y yo seamos prosperados, es porque él quiere que alcancemos tú y yo la plenitud, o que seamos perfectamente enteros en el Señor. Ese es el deseo del apóstol. Por eso él se gozaba de ver el resultado de lo que la palabra instruida e impartida en las personas producía. La salud a la que se está refiriendo este pasaje evidentemente tiene que ver con el cuerpo, y yo creo que tú y yo estamos en un proceso de deterioro constante por todas aquellas cosas que hay a nuestro alrededor. Yo he entendido que no podemos nosotros alimentarnos como queremos. ¿Podemos? Sí. Dice la palabra: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Cada uno somos responsables del cuidado de nuestro cuerpo. La palabra tiene una instrucción muy clara acerca de cómo debemos de cuidar nuestro cuerpo, y debemos ser diligentes en aplicar todos esos principios para que tú y yo alcancemos la plenitud. Que en Cristo tenemos la respuesta a nuestros problemas, a toda enfermedad, por supuesto que sí. Pero ¿qué sentido tendría que tú sanaras de una enfermedad y te la volvieses a provocar? A veces yo creo que por eso el Señor retarda en ciertos momentos el que tú y yo recibamos el 100% de nuestra sanidad, porque hay principios y cosas que debemos transformar en nuestra manera de pensar, si es que ya nos hemos amoldado a las formas y a las maneras de este mundo. Pero también este pasaje habla de la salud como la firmeza en la doctrina. Hablar de salud es hablar de un complemento que nuestra vida necesita, porque también tenemos una salud espiritual. Así que no solo se refiere al cuerpo, sino se refiere también a la parte espiritual. Y tú y yo debemos estar nutridos espiritualmente. Si tú y yo leemos la palabra de nuestro Dios constantemente a lo largo de la semana, tendremos alimento, evidentemente. Pero necesitamos la intervención del Espíritu para la revelación de esas verdades en nuestro corazón. Caminar en la verdad tiene que ver con la prueba a la que tú y yo somos sometidos para ver si las habilidades o capacidades que provienen de Dios están presentes en nuestra vida. Así que hablar de caminar en la verdad tiene que ver con la prueba a la que tú y yo somos sometidos. Quisiéramos que no nos pasara absolutamente nada. Yo creo que todos estaríamos muy bien si nunca nos enfermáramos, si no pasáramos por problemas financieros, si no pasáramos por carencias, por tribulaciones, por angustia. Yo creo que tú y yo estaríamos muy en paz. Pero la palabra de Dios nos enseña a que tú y yo podemos atravesar todos esos momentos en perfecta paz. Y el propósito de esas pruebas
es que toda habilidad y toda capacidad espiritual esté en cada uno de nosotros. Así que no debe extrañarnos el estar en medio de la prueba. Cada vez que tú y yo pasamos por pruebas, tenemos que preguntarle al Señor cuál es el propósito de esta prueba. ¿Qué es lo que yo debo aprender? Porque a veces lo que sucede es que yo dejo de aplicar principios que funcionan en el reino y que ya me han sido conferidos como la autoridad de Jesús, y yo dejo de aplicarlos porque empiezo a moldarme o a dejar que las ideas de este mundo empiecen a tomar una preponderancia en mí. Yo te decía que apenas había yo consultado a un profeta y le decía, es que estoy atravesando tal situación. Y lo que él me contestó, nada tierno por cierto, fue: necesitas volver a la doctrina. Es decir, necesitas meterte a la palabra e identificar lo que tú necesitas para salir de la prueba en la que estás metido. Él me dijo eso e inmediatamente empecé a recordar, sí, cierto, tengo recursos de autoridad, tengo recursos de poder, en Cristo tengo todas las cosas. Así que a veces nosotros sufrimos en balde porque dejamos de aplicar aquellas cosas en las cuales tú y yo hemos sido instruidos. Así que no hay mayor gozo para un pastor o para alguien que te instruye el que tú camines en la verdad. Te hemos impulsado como congregación a que tú ores, a que impongas las manos sobre los enfermos, a que vivas la realidad de la verdad contenida en las Sagradas Escrituras. Te hemos dicho, cuando tú estés enfermo, antes de llamarnos, ejerce tu autoridad, ora, y si no pasa nada, entonces sí ya escalas al siguiente nivel, ¿no? Buscas a un anciano de la congregación que ore por ti, que te unja con aceite y que aplique principios que en la palabra de Dios están. Si no funciona, pasas al siguiente nivel y así vamos. Tenemos la manera de cómo atender y salir de los problemas, pero eso es algo que tú y yo debemos desarrollar. Por eso caminar en la verdad tiene que ver con un desarrollo constante, en donde tú y yo vamos a ir aprendiendo los principios, pero sobre todo necesitamos aplicarlos y vivirlos. Te hemos comentado, el aprenderte la palabra a veces puede ser que no te sirva en momentos clave, porque el conocimiento por sí mismo, sin la revelación, no te da las herramientas para que tú vivas en victoria. Así que tú tienes que pedir la revelación del Espíritu para entender y comprender todo lo que la palabra de nuestro Dios dice, para que tú y yo podamos caminar en victoria, cimentados en la doctrina que emana de la palabra de nuestro Dios. Ayer platicábamos con los varones y me dio mucho gusto escuchar de uno de ellos que dijo: en estos últimos sábados de estar con ustedes, he aprendido tantas cosas que yo puedo ver la riqueza de lo que la palabra de Dios tiene para nuestras vidas. Tal vez tú podrías pensar, no, estos varones solamente vienen a desayunar. Y sería genial, ¿verdad? Sería muy bueno porque estamos teniendo comunión los unos con los otros. A eso también fuimos llamados, a tener comunión los unos con los otros. Pero déjame decirte que no solo venimos a desayunar, esa es la cereza del pastel, pero venimos a ser instruidos en la verdad. Venimos a estar orando por ustedes, venimos a orar por nuestra congregación, por cada actividad que está siendo programada. Como varones nos estamos levantando y tomando nuestro lugar de autoridad para quebrantar las obras de las tinieblas y para establecer el reino de luz. En 2 de Pedro capítulo 1:12 dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y eso es algo que el Señor nos ha mandado en este tiempo. Sí, contamos con gente en esta congregación que tiene muchos años en el Evangelio y le damos toda la gloria a Dios porque has podido permanecer en la verdad.
y porque has podido atravesar los momentos de dificultad y sigues firme, cimentado en la verdad presente. Pero el Señor nos manda a instruirte constantemente. Dice: yo no seré negligente ni descuidado al encaminarlos en la verdad. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Yo no voy a dejar de recordarles las cosas aunque ustedes las sepan, porque es necesario que ustedes sean encaminados en la verdad. Y algo que el Señor nos ha mandado en este tiempo es evidentemente esto: establecernos en la verdad por lo que se avecina. Ayer platicábamos con una persona y decía cómo ya se empiezan a ver todas las cosas perfiladas para que profecías que están en la palabra empiecen a suceder. Y las cosas se están acelerando de manera muy apresurada. Así que tú y yo debemos de contar con todas las herramientas de la palabra de nuestro Dios para poder caminar en la verdad. Y para que tú y yo podamos cumplir el propósito que Dios se propuso en nuestra congregación. Así que este es un tiempo de instrucción, este es un tiempo de preparación. Y hay una palabra que yo recordaba el día de ayer que el Señor me trajo. Y Él me decía: enséñalos a. Y Él me dio una serie de instrucciones. Y eso es algo de lo que vamos a estar haciendo los días miércoles, además de la instrucción que tú recibes los días domingos. Vamos a estarte instruyendo y enseñando en la verdad. Los miércoles será el tiempo de viviendo con propósito a propósito. El sábado estamos teniendo instrucción con los varones, así que no cesamos, no somos negligentes en no instruirlos en la verdad. De ti depende el que tomes esa verdad y la vivas, el que la apliques en tu propia vida. Yo quiero reconocer la fidelidad de cada uno de ustedes al acercarse en cada momento que hemos traído instrucción a tu vida. Este es el tiempo en el que Dios va a levantar a los varones y lo creemos. Yo creo que el Señor está levantando a los varones de esta congregación que por años hemos reconocido que si no hubiese sido por la labor de ustedes como mujeres, tal vez esta iglesia no estuviese el día de hoy aquí. Pero el Señor quiere levantar a los varones de nuestra congregación por las líneas de autoridad y por lo que eso representa, tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. Y yo te había pedido que como esposa tú estuvieses motivando a tu marido a venir los días sábado. Y yo te decía, si es necesario que lo tires de la cama, tíralo, pero que venga a este lugar. Si tú quieres que tu hogar sea transformado, envía a tu esposo a este lugar. Si tú quieres que el Señor establezca en él principios que tal vez no han quedado claramente establecidos en él, envíalo a este lugar los días sábados. Y el Señor va a hacer una grande obra. El día de ayer quedamos que vamos a estar compartiendo el próximo sábado con los varones, y algo que el Señor quiere es que seamos instruidos en el uso de todos los recursos espirituales que nos corresponden. Y ayer el pastor Amado me preguntaba acerca de un don en particular. Me dijo, ¿tal don está en la congregación? Le dije, sí. Y me dijo, ¿y quién lo tiene? Y entonces le dije qué persona lo tenía en esta congregación. Le dije, hay ocasiones en que tal vez no se ha dado la instrucción necesaria para ponerlos por obra, o la persona tiene ciertas reservas en utilizarlos. Pero eso vamos a estar trabajando, porque precisamente ese don que el pastor me preguntaba, lo tiene uno de los varones de nuestra congregación. Así que tú muy pronto estarás viendo cómo los varones se levantan a ejercitarse en los dones que el Espíritu Santo ha conferido. Yo te voy a pedir que estés orando por los varones, y como te digo, si tu esposo no ha venido los días sábado, mándalo. Acompáñame a la epístola a los Efesios capítulo 1. Voy a partir del versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que tú y yo ya hemos sido bendecidos.
No estamos esperando que la bendición sea derramada, sino que ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Esto no es otra cosa que hemos sido tú y yo colocados en prosperidad espiritual por encima de los mismos cielos a través de Cristo. Eso es algo que en Cristo Jesús tú y yo ya tenemos. Sigue diciendo el verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Así que tú y yo fuimos elegidos, y el hablar de santidad es que tú y yo fuimos elegidos para ser presentados delante del Padre sin mancha. Esto quiere decir que tú y yo estamos totalmente limpios delante del Padre, porque pasamos por un proceso de redención y de perdón de pecados que nos hace santos delante del Padre. No es nuestras obras, no es nuestro buen comportamiento, no son nuestros méritos, son los de Jesucristo los que nos hacen estar delante del Padre. Y tú y yo fuimos elegidos para estar delante de Él sin mancha, totalmente limpios, y ser adoptados legalmente por medio de la obra de Jesucristo. Así que tú y yo tenemos una condición delante del Padre, una condición de hijos con todas las de la ley. Es por eso que tú y yo podemos ser coherederos juntamente con Cristo, porque tú y yo fuimos legalmente adoptados por medio de Jesucristo. Y dice que fue por el puro afecto de su voluntad. Eso quiere decir que cuando nosotros fuimos santificados, cuando nosotros fuimos apartados para nuestro Dios, presentados limpios delante de Él y fuimos legalmente adoptados, fue satisfecho el deseo y su propósito. Y eso tú lo puedes encontrar en Isaías 53 versos 10 y 11, cuando dijo que la voluntad de nuestro Dios sería en su mano prosperada a través de Jesús, y entonces quedaría totalmente satisfecho. Eso es lo que se produjo en el corazón del Padre cuando tú y yo fuimos santificados, presentados totalmente limpios delante del Padre, y fuimos legalmente adoptados como sus hijos. Eso quiere decir que fue pagado a través de su sangre nuestra redención. Pero además tú y yo fuimos comprados y adquiridos, y nuestros pecados fueron perdonados según las abundantes riquezas de su gracia. Esto es parte de lo que tú y yo debemos entender y comprender para poder iniciar nuestro camino en la verdad, fundamentados en la verdad. Esto quiere decir que nuestro punto de partida se origina en Cristo. Él es el punto de partida de nuestro caminar en la verdad. En Juan capítulo 1, verso 1 dice que Él era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él es la expresión misma de Dios a través de Jesucristo. Y quiero continuar ahí la lectura. Nos habíamos quedado en el verso 9, dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia,
hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Así que aquí hay verdades maravillosas que tú y yo debemos pedir que el Espíritu Santo establezca en nuestro corazón para que tú y yo podamos caminar en la verdad. Y entonces, sea cual sea nuestra condición o las pruebas que tú y yo estemos atravesando, podamos atravesarlas en victoria. Caminar en la verdad se reduce al conocimiento de Jesús y su ejemplo para vivir como Él vivió. Así que si tú y yo no estamos caminando totalmente en victoria, debemos de volver a los fundamentos de la doctrina y empezar por el punto de partida que se origina en Jesús, sabiendo que tú y yo fuimos redimidos, fuimos rescatados, legalmente adoptados, y a través de Jesucristo, por las abundantes riquezas de su gloria y de su gracia, tenemos el perdón de nuestros pecados. A veces el que tú y yo no podamos caminar en victoria viene de un punto en el cual puede haber indignidad en tu vida. Pero si tú vienes a este pasaje y lo que acabamos de leer, tú lo entiendes y lo abrazas y abrazas esa verdad y empiezas a caminar en ella, no habrá nada que te separe del Padre. Porque Él dice que tú y yo ya fuimos presentados delante de su presencia totalmente limpios. Y eso es por la obra de Jesucristo. Él derramó su sangre para que tú y yo fuésemos limpiados, para que tú y yo fuésemos presentados justos delante de su gloria. Así que cuando el velo se rasga y tú tienes ese libre acceso, yo te he dicho, ese acceso está permanentemente abierto para que tú y yo podamos entrar las veces que sea necesario delante de nuestro Padre. Eso no quiere decir que tú y yo podamos entonces utilizar, como dice la palabra de nuestro Dios, la libertad como ocasión a la carne. Porque cuando tú y yo entendemos este principio, que no son méritos nuestros los que nos presentan delante del Padre totalmente limpios y legalmente adoptados, con nuestros pecados perdonados, eso te va a llevar a caminar en la verdad y entonces vas a apartarte de aquellas cosas que pueden entristecer el corazón de nuestro Dios o pueden alejarte del que tú y yo podamos caminar en esa plenitud. Pero si tú y yo no entendemos los principios clave donde se origina nuestro caminar en la verdad, entonces el enemigo va a tener ventaja sobre nosotros y muchas veces por eso es que tú y yo caminamos alejados de la victoria. Tú y yo debemos aprender a depender del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo fue puesto para que tú y yo caminemos siendo perfeccionados hasta que lleguemos al punto de la plenitud. Así que no hay manera en que tú y yo no podamos caminar en la verdad siendo plenos, porque la palabra de Dios dice que tú y yo vamos en un camino ascendente, constante, en donde tú y yo vamos a ir aprendiendo esos principios clave que transformarán nuestra vida. Y hay un proceso constante que se llama santificación, y esa obra la lleva el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Debemos de tener comunión con Él? Sí. Debemos acercarnos a Él para que Él sea el que nos vaya transformando. La palabra de Dios dice que los hijos de Dios no pecan. Tú podrías decir, sí pecamos. Eso es porque caminas alejado de la verdad. Cuando tú y yo dejamos que esa verdad se establezca en nosotros, entonces el pecado se irá alejando cada vez más y más de nuestra vida, por la obra de santificación y la revelación de la verdad traída a través del Espíritu Santo de nuestro Dios. Así que yo te animo a que tú y yo podamos caminar en la verdad todo el tiempo. Yo te decía, a veces no es necesario conocer todo de la palabra, pero lo que conoces, vívelo. Y el Espíritu Santo te irá revelando en cada proceso cosas nuevas que tú y yo vamos a ir aplicando y viviendo para caminar en plenitud y en victoria. Quiero terminar en esta mañana orando por ti. Si tú quieres ponerte en pie, está bien. Quiero orar para que sea
el Espíritu Santo guiándonos a cada uno a poder caminar en esa verdad. Y que sea el Espíritu el que revele esos principios en cada uno de nosotros. Padre, en esta hora nos hemos acercado a tu palabra y tu palabra es verdad. Yo te pido que esta palabra sea establecida en el corazón de cada uno de nosotros. Pero no solo escrita en las tablas de nuestro corazón, sino reveladas por el propio Espíritu Santo, de tal manera que esos principios que hoy hemos escuchado realmente rijan nuestra vida y dirijan nuestros pasos todos los días de nuestra vida. Yo te pido, Padre, que haya una revelación profunda en el corazón de cada uno de nosotros, de que tu deseo fue adquirirnos, de que tu deseo fue adoptarnos, de que tu deseo fue satisfecho a través de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, quien vino a pagar lo que era necesario para que cada uno de nosotros obtuviese el perdón de sus pecados. Trae esa revelación en el corazón de cada uno y que podamos comprender, Señor, que seremos probados en cada paso que demos, pero que no estamos solos. El Espíritu Santo vino para estar con nosotros todos los días. Jesús también dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Así que en nuestro caminar tu presencia nos acompaña todos los días. Que haya una claridad de esa verdad en el corazón de cada uno de nosotros. Y que en lugar de alejarnos, nos acerquemos más y más a tu presencia. Que cuando haya situaciones en nuestra vida que se manifiesten, que se presenten, luchas, batallas, que nuestra primera opción siempre seas tú. Porque entendemos que en Jesucristo y a través de las abundantes riquezas de su gracia es que nosotros tenemos la posición de autoridad y de ser hijos legítimos tuyos, oh Padre, a través de Jesucristo. Y que no hay nada que nos descalifique de tu presencia, porque es a través de Jesucristo que nosotros penetramos hasta el mismo trono de tu gracia. Y que cuando haya pruebas y dificultades, busquemos en ti la solución, porque a través de Jesucristo tenemos todas las cosas. Trae esa revelación en el corazón de cada uno. Y si algunos de nosotros el día de hoy estamos batallando con algo, revélanos qué debemos hacer para obtener la victoria y caminar en plenitud. Y que cada uno de nosotros podamos ser aquellos hijos que caminan en victoria por los méritos de Jesucristo. Trae esa revelación al corazón de cada uno de nosotros y establece la verdad, y que cada uno de nosotros podamos gozarnos con nuestros hermanos al verlos caminando en victoria. Ayúdanos, Señor, a mostrar a Cristo, a revelar a Jesucristo a los que nos rodean, y síguenos dando testimonios de tu poder a cada uno de nosotros en estos días, en esta semana, Señor. Así que hoy nos vamos de este lugar convencidos de que fue el puro afecto de tu voluntad a través del cual cada uno de nosotros fuimos elegidos y predestinados para ser adoptados hijos tuyos. Y nos fue entregado a través de Jesucristo una herencia preciosa y maravillosa y recursos de autoridad y de dominio que cada uno de nosotros debemos aplicar y vivir cada día de nuestra vida hasta que Cristo venga por nosotros. Ayúdanos a ser como aquellas vírgenes prudentes que se preparan, que tienen intimidad con el Espíritu, que conocen la verdad, que caminan en la verdad y que viven en plenitud, como fue tu deseo desde que fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor. Gracias porque hoy
dejas establecida esta verdad en nuestro corazón a través de la obra maravillosa del Espíritu Santo de nuestro Dios. Te damos toda gloria, toda honra, todo el poder y la alabanza te pertenecen, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.